Continuamos en Hoy por Hoy Vigo, entrevista a Dual como cada martes, aquí en Televigo, en el plató de Televigo. Compartimos hora también con la tele, estamos en la radio, seguimos en el Hoy por Hoy y vamos a hablar de muchas cosas, que tenemos con nosotros al presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra, a Jorge Cebreiros, el presidente de la CEP, antes de una cita importante que han organizado ese foro Empresa Sostenible, pero también con muchos temas encima de la mesa, desde presupuestos a grandes infraestructuras, la resaca de la cimeira hispanolusa que desgraciadamente con todo lo que ha pasado pues ha quedado relegada a un segundo plano y ahí nos vamos a jugar mucho. Un corredor atlántico, conexión con el norte de Portugal, conexión con Oporto, conexión con Lisboa, salida sur, casi nada al aparato. Don Jorge Cebreiros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, presidente? Estoy bien, estoy bien. Ya me estás poniendo las pilas, con lo cual no puedo estar. Bueno, es que hay muchos frentes abiertos, ¿no? Sí, sí, no nos podemos aburrir. Plan eólico autonómico, del que hablaremos también, pero claro, es que son muchísimos frentes abiertos, más los que vienen, 2025, que habrá que también estar pendientes de los presupuestos autonómicos, presupuestos generales o prórroga de los mismos, de los proyectos que pueda haber. Preocupan más los presupuestos que no están aprobados que aquellos que estén aprobados. Puede ser que un presupuesto te guste más o menos, puede ser que esté alineado con las estrategias empresariales o no, pero no hay nada peor que no tenerlos. Primero porque se prorrogan y lo que no se ha hecho no se va a hacer el año que viene. Es decir, lo que no estaba en los presupuestos del 24 ya no pueden estar en los del 25 y ahí nos jugamos mucho en infraestructuras. Y después que cuando unos presupuestos están aprobados, bien sea de la comunidad autónoma, bien sea del Concello de Vigo, por lo menos sabemos a qué atenernos, si se van a subir los impuestos, la fiscalidad o no, si va a haber mucho más objeto social, si va a haber inversiones productivas para que las empresas puedan estar pues, en polígonos, si va a haber infraestructuras. Bueno, sabemos a qué jugamos. Pueden gustarnos más o menos. Y estoy seguro que esto es como la selección española. Cada uno tendría sus propios presupuestos, igual que hace una alineación de futbolistas cada uno, ¿no? Cada español. Sí. Pero bueno, por lo menos tanto en Vigo como en Galicia tenemos los presupuestos y tenemos el terreno de juego está marcado. Ojo, y los de Europa, porque hablábamos antes, cimeira hispanolusa. Si le parece, presidente, ya tocamos ese tema. Claro, el otro día lo hablábamos con Ana Miranda, que ya tuvieron una primera exposición en el Parlamento Europeo en el que los eurodiputados portugueses apoyaban también la postura marcada por eurodiputados, entre ellas Ana Miranda, y hablamos de Vigo, Oporto, Lisboa, salida sur, pero corredor atlántico también, fondos europeos. Hay que pelearlos, claro, que no quede una declaración de intenciones o de buenas intenciones, presidente. Es que efectivamente ahí hay que diferenciar. Hay inversiones que corren a cargo de los presupuestos generales del Estado, pero todos aquellos que formen parte del plan de infraestructuras europeo, y el corredor noroeste y la salida sur lo son, corren a cargo de presupuestos europeos. Entonces, nosotros no estamos pidiendo que el gobierno se endeude sobremanera o que sí o sí ponga partidas en el presupuesto que sean de los fondos europeos. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que defienda en Europa que esos fondos vengan donde realmente son necesarios. Y con respecto a la cimeira ibérica, yo, aunque sabes que hemos hablado mucho de las cimeiras, siempre con muchas expectativas y después con mucha frustración, en esta tengo algo especial que me hace ser optimista, que es la primera vez que en una rueda de prensa de los dos presidentes, el presidente de Portugal le lleva la contraria públicamente al presidente español. Sí. Y esto es muy importante, porque está manifestando claramente cuál es la estrategia del gobierno portugués, más allá del color político que lo gobierne, con una obra, una infraestructura que ellos consideran que es estratégica, que es la conexión Lisboa-Vigo-Madrid, en donde nosotros solo necesitamos hacer 20 kilómetros. Es verdad, sí. 20 kilómetros, en lugar de esta obsesión... 200 y pico que faltarían largos, claro, 200 y pico largos. Esta obsesión de unir Madrid-Lisboa, en donde, bueno, tenemos que reconocer que atraviesa regiones inhóspitas, con muy poco nivel de población. Tanto en Portugal como en España. Efectivamente, en ambos sitios. Significa tener que atravesar Toledo, ciudad, significa, como bien dices, 200 kilómetros de obra,
y significa que por el lado portugués tengan que hacer otro aeropuerto y otro puente. Bueno, pues la verdad, soy optimista porque el primer ministro portugués fue absolutamente claro. Pero fíjese una cosa, recuerdo que aquí mismo, cuando yo decía, bueno, yo creo que eran candidatos todavía, o no sé si ya era primer ministro Luis Montenegro, y yo decía, yo sé que el líder del PS, que había sido ministro de Infraestructuras y que había sido uno de los que convenció al lobby lisboeta del PS para apostar por la conexión y la conexión atlántica, que eran unos santos. Y yo lo tenía claro, con Luis Montenegro había más dudas, pero precisamente también por el lobby dentro del PSD de Lisboa, no por él mismo, que es de Aveiro. Y usted me decía, nuestros contactos con él en persona y con su entorno nos hablan de que va en la misma línea. Sí. Bueno, pues tenía buena información usted. Bueno, buena información. O por lo menos se lo dijo, lo que le dijo lo cumplió, vamos. Efectivamente, nos lo dijo directamente. Esto a veces con los políticos no siempre es una garantía. Por eso digo, ¿no? pero es cierto. Pero efectivamente, yo creo que apuesta decididamente el gobierno portugués. Hay una apuesta también decidida por parte del presidente de la República, lo ha manifestado siempre. Y es que además es la apuesta lógica, la más eficiente para Portugal, que al final tiene un corredor norte-sur, porque esa es la orografía, la geografía de Portugal, corredor norte-sur, fachada atlántica. Todos sus puertos, todas sus inversiones, su principal autovía de comunicación, el norte de Portugal. Es que yo creo que hay muy pocas razones para unir Madrid con Lisboa antes que Lisboa con Vigo. Muy pocas razones. Y me sorprende, y esto es otra reflexión, que en esto sí estén de acuerdo Ayuso y Pedro Sánchez. Es una visión capitalista, ¿no? Lisboa-Madrid, pero ni por población, ni por la conexión de todos los puertos. Y le quería preguntar, Corredor Atlántico, ¿cómo va esa batalla? Porque dentro de la misma, de la Cimeira, también ahí nos jugamos un proyecto fundamental estratégicamente para nuestra economía, para nuestros sectores productivos, para nuestra empresa. ¿Qué noticias tienen de Bruselas, de Madrid, de Santiago? Bueno, yo ahí tengo la esperanza en que el lobby portugués trabaje y soy consciente además de que lo está haciendo. Los eurodiputados, los europarlamentarios portugueses se están moviendo fuertemente porque también es su apuesta, la del corredor de mercancías, es decir, el corredor noroeste conexionando con el corredor del Atlántico, ¿no? Ahí tengo pocas esperanzas de que el comisionado del corredor atlántico realmente eche una mirada y apueste por el corredor noroeste. Pero ahí sí que tengo esa esperanza de que nuestros colegas portugueses y Antonio Costa, el Consejo Europeo de Estado, ¿no? Es que Portugal ha sabido hacer muy bien sus tareas. Tiene personas técnicas muy cualificadas en puestos clave y esos son nuestros interlocutores. Por otro lado, seguimos insistiendo en que el corredor noroeste es absolutamente estratégico, que España tiene que apostar por un corredor fachada atlántica porque ahí está un elemento de competitividad de toda la península. Esto no es una batalla entre el territorio y, desgraciadamente, ahora del Levante, tan azotado por la Dana, trágicamente. Pero lo que está de manifiesto es que podemos ser absolutamente complementarios, un corredor del noroeste con un corredor mediterráneo, totalmente competitivos, y porque si no, corremos el riesgo de que lo que se hagan competitivos sean los puertos, por ejemplo, del norte de África. Sin duda, y vamos a ver también las noticias que nos puedan llegar. ¿En qué consiste? ¿Cómo es este tercer foro Empresa Sostenible que organizan ustedes, Pazo de Cea, 14 de noviembre, presidente? Pues es un foro en donde, bueno, tenemos depositadas muchas ilusiones, porque los dos anteriores han sido un lugar de debate de todas aquellas empresas tremendamente innovadoras, tremendamente punteras en el ámbito de sostenibilidad, de movilidad. Por supuesto, tenemos sectores tremendamente involucrados con este tema, como puede ser, entre otros, el del automóvil o incluso el de la pesca, ¿no? Por tanto, tenemos mucha ilusión que este tercer foro realmente vuelva a concentrar, y de hecho tenemos casi un lleno total en Pazo de Cea, muy bien, porque hay temas muy interesantes. Y además hemos contado y tenemos que agradecer la
la presencia y la ayuda de la Xunta, en donde se va a poner como primera mesa la estrategia gallega de movilidad por parte de la directora xeral, y también la apuesta y la ayuda de APROEMA, la Asociación de Empresas relacionadas con el medio ambiente, que realmente es nuestro motor impulsor, ¿no? Y después nos hace mucha ilusión porque, aunque no puedo decir cuáles son las empresas reconocidas, hay reconocimientos, ¿no? Hay 2 reconocimientos a empresas muy importantes en Galicia, en sectores absolutamente estratégicos, que están haciendo muy bien las cosas y que además nos sirven de ejemplo de que lo que tenemos que hacer, las que vamos un poquito por detrás o las que no tenemos la estructura suficiente para poder hacerlo. Y luego hay una mesa de movilidad en donde el sector automóvil va a jugar un papel muy esto importante. Es el futuro, movilidad sostenible. Movilidad sostenible. Y aquí esta partida ya se está jugando en el mundo y también, por tanto, nuestro sector de la automoción o cualquier sector, claro. Es que tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso, y también es verdad que tenemos que hacerlo con tranquilidad, ver la realidad de los sectores, ver la realidad de las empresas, por qué se puede o no se puede llegar a los objetivos de sostenibilidad que nos están marcando o imponiendo, porque nos están generando muchos problemas. Es decir, tenemos algunos sectores fuertemente impactados por una sostenibilidad marcada por Europa quizás a sangre y fuego, más allá de las estrategias y de los valores diferenciales que tienen nuestras empresas. Entonces, tenemos que ser capaces de cumplir con los retos de sostenibilidad, pero no perder ni la competitividad de nuestras empresas, ni su productividad, ni la riqueza que generan. Por lo tanto, este equilibrio tenemos que conseguirlo, y por eso tiene que haber foros de este tipo donde todos podamos hablar para luego trasladar las conclusiones. ¿Todavía hay posibilidad de inscribirse, aunque ya está ahí casi el lleno, presidente? Sí, tenemos el compromiso de Pazo de Cea de colocar el número de butacas que hagan falta, porque además es un sitio, bueno, hemos tenido que sacarlo fuera de la Confederación porque ya no entraba en nuestro salón. Entonces el Pazo de Cea, y si encima el tiempo parece que nos va a ayudar, pues es un sitio magnífico donde poder desarrollar ese acto. Plan eólico autonómico. ¿Cuál es la postura, el posicionamiento de la Confederación de Empresarios de Pontevedra? Bueno, nuestro posicionamiento es claro. Nosotros estamos hablando de las empresas sufridoras por los costes energéticos. Esto lo hemos dicho siempre. Sí. Esto no es una posición que vayamos en contra de ninguna patronal eólica, de ninguna empresa que tenga sus inversiones en eólico. Nosotros representamos 75.000 empresas de Pontevedra. La mayoría, la inmensa mayoría de ellas, pequeñas o muy pequeñas, que han sufrido las inclemencias de la guerra de Ucrania en sus costes energéticos, tanto de electricidad como de combustibles. Bueno, que nos contaba usted en esta misma mesa algunos ejemplos de empresas frigoríficas que metían miedo. Claro, estamos hablando de empresas intensivas en consumo energético, como pueden ser los frigoríficos, también aquellas que, por ejemplo, en la industria de la piedra, que tiene un tratamiento muy intensivo en electricidad, y que se estaban viendo con unos precios desbordados. Y además sin ninguna capacidad de negociar con su proveedor o tener proveedores alternativos. Bueno, pues nosotros defendemos todas aquellas iniciativas, y tienen que ser legislativas, que hagan que al menos los gallegos, que somos en el ámbito del eólico, del viento, somos productores de energía, salgamos beneficiados, sin que esto signifique ningún nacionalismo a ultranza ni nada de esto. No, simplemente, si nosotros conseguimos que la electricidad sea más barata, vamos a conseguir que nuestras empresas sean más competitivas, vamos a conseguir también que otras empresas quieran venir al territorio donde la energía eléctrica es más barata, y eso genera inversiones, eso genera trabajo, eso genera bienestar en nuestro territorio. Y esa es nuestra posición. Todo aquello que signifique reducción del coste, de cualquier tipo de coste, pero en este caso del coste de la electricidad, y que redunda en el territorio, nosotros estamos a favor. Hablaba usted también de captar inversiones, que esto es fundamental, es vital. Efectivamente, es que nos estamos viendo con un problema, lo tenemos hablado muchas veces, de ausencia de suelo industrial a un precio asumible, asequible. Bueno, pues no podemos tener también la barrera, junto con las infraestructuras, tener también la barrera del coste energético. Alguna ventaja tenemos que tener de nuestros recursos. Es decir, nosotros generamos unos recursos, en este caso
por efecto del viento, que tenemos que poner en valor en nuestro territorio y luego hacer atractivo a todos aquellos que quieran venir. Si eso es un elemento diferencial que permite no solo que las inversiones de estas eólicas vengan a Galicia, sino que las inversiones de otras industrias transformadoras vengan a Galicia, tenemos que aprovecharlo. Es como lo vemos, más allá de que, bueno, puede haber alguna empresa eólica que crea que nosotros estamos yendo contra sus inversiones. No, estamos apoyando un plan que los puede hacer más productivos y que encima hay un efecto cada vez que uno va por una carretera de Galicia, sí, el conjunto de molinos eólicos que es efectivamente sí. afea, pues si una repotenciación consigue que en lugar de 5 molinos tengamos uno, pero mucho más potente, pues bienvenido sea también. Hablando de bienvenido sea, se lo preguntaba en su día y ahora se lo vuelvo a preguntar porque ya han pasado unos meses, vamos a cerrar este año 2024, vamos a iniciar el 2025, encima de la mesa está una hoja de ruta marcada, ya como presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra y también como vigués se lo pregunto, esa reunión, presidente de la Xunta, alcalde de Vigo, desbloqueando o hablando de grandes temas, entre ellos, pues, por ejemplo, el túnel de Beira-Mar, con lo que yo puede suponer, y hablar de otros muchos. ¿Es optimista para que ese diálogo siga siendo fluido? Ha habido grandes acuerdos, por ejemplo, ETEA, con Zona Franca, con Xunta, con Universidad de Vigo, con Concello de Vigo. ¿Es optimista para que ese diálogo y esa hoja de ruta se mantenga y pueda incluso seguir profundizándose en ella? Soy optimista porque creo que los ciudadanos hemos visto las ventajas de la colaboración entre las administraciones. En este caso estamos hablando de Concello de Vigo, pero también Zona Franca, sí, donde también está haciendo inversiones para Vigo. Se está ofreciendo con la ampliación de IFEBI, se está ofreciendo para hacer inversiones en el túnel de Beira-Mar. También la Diputación con el Teatro Fraga para ponerlo a disposición de los ciudadanos. También la Xunta de Galicia con sus inversiones. Por tanto, tenemos que seguir trasladando que la suma de esas 4 administraciones en el territorio es una fuerza imparable. Y que todo aquel que entienda que ese es el modelo que quieren los ciudadanos será premiado en las urnas, que yo creo que es algo que le preocupa mucho a muchos gobernantes, ¿no? Creo que los ciudadanos de Vigo se están dando cuenta de la potencia que tiene la colaboración entre administraciones. Y soy optimista, creo que más allá de alguna pequeña diferencia va a primar mucho más la colaboración que el enfrentamiento, sin duda. Sería importante, tocaba usted el tema del IFEBI, también la ampliación del IFEBI, cuando hablamos de Conxemar, de Navalia, de Mindtech, del Salón del Automóvil, de nuestras grandes ferias. Y se ha visto la buena disposición, en este caso de la Xunta, que es mayoría en el patronato, a que la inversión de Zona Franca pueda ir hacia una ampliación y una participación de Zona Franca dentro del IFEBI. He visto una buena disposición en el patronato donde se presentó. Entonces, yo creo que algo está cambiando y en este caso para bien. Esperemos que siga así, que será una buena noticia. Efectivamente. Presidente Jorge Cebreiros, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en ese foro Empresa Sostenible. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a Jorge Cebreiros. Despedimos en la tele, enseguida volvemos en la radio. Hasta ahora.